Continuar con nosotros, bueno, tanto para don Joaquín, para don Gregory, para el pastor José Ramón y para mí, un gran placer tener en escena al buen amigo Juan en un espacio que queremos que sea de él. Muchísimas gracias. Es un placer nuevamente estar acá con ustedes. Cuéntenme, ¿cómo puedo Juan, ayudarles? en primer lugar, antes de que entremos al estudio, a que nos ayudes a interpretar si estamos soñando, si tenemos una ilusión óptica, pero parece que todo anda bien en el sistema escolar y en el inicio del año escolar, que en principio como que cojeaba para arrancar, ¿verdad? Pero que ya todo ha ido a la normalidad. Corrígenos si es una ilusión óptica. Bueno, cuando tú Bueno, estudias... para aclarar, el presidente dijo que no era verdad que quedaban niños fuera de la escuela, que aquí hay cobertura total. Bueno, el debate del presidente entonces debe llevarlo a la Oficina Nacional de Estadísticas, no a la ADP ni a donde mí, porque quien ha determinado acá que más de 500,000 de niños en el nivel inicial se queda fuera de la escuela es el estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas que se titula Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, publicado en mayo de este año. Es bueno que le hagan llegar al presidente su estudio del gobierno, porque ese estudio lo hizo el gobierno dominicano, que lo evidencia. Nosotros hemos tenido el peor inicio de año escolar que haya tenido la educación dominicana en lo que va de este siglo. Aquí se le dijo al país que todo estaba listo y nosotros llevamos 3 semanas ya continuas de levantamientos sobre el inicio del año escolar. Y para ponerte algo sencillo, el 68% de los centros educativos que debieron haber sido remozados y reparados para el inicio del año escolar nunca lo fueron. Hoy hay un 12% de esos que continúa ahora durante el inicio del año escolar en reparación. Pero tú tienes más del 50% de esos centros educativos que nunca han sido atendidos. Tú tienes a decenas de miles de niños que sí están inscritos en la escuela y no pueden ir a la escuela porque sus centros no están en condiciones. Tú tienes el problema hoy de que está en licitación todavía hoy más de 13 millones de libros para este año escolar. Y en los sondeos de inicio del año escolar que hacemos... en nivel de licitación. Sí, pues van a llegar, cuando lleguen los sombreros. El año que viene estarán no ahí. Cabeza. Entonces luego se preguntan por qué todavía hoy los estudiantes dominicanos no llegan ni al 60% de las calificaciones que requiere un niño para aprobar el sistema educativo. La tasa de promoción escolar en los últimos 4 años ha disminuido en un 7%. ¿Cómo? La tasa de reprobación, usted compara 2019, la cantidad de estudiantes que reprueba, y compara 2024, y es 4% más alta hoy. El de abandono escolar, igual. Hoy tenemos menos niños en la escuela que hace 6 años. Increíble. Y hoy usted revisa las calificaciones de lo que son las pruebas nacionales, las pruebas diagnósticas, y los dominicanos no llegan ni siquiera a un 60. La tasa promedio de la calificación de pruebas nacionales es 58.5. O sea que los estudiantes dominicanos no alcanzan ni siquiera el 60% de las competencias que aspira a desarrollar el diseño curricular dominicano. Cobertura. Más de 500,000 de niños fuera de la escuela. Hoy la cobertura en el nivel secundario es 1.4 menor por ciento que en 2019. Y en el nivel primario es 2.5% menor. O sea, hoy tenemos menos cobertura escolar, menos calidad educativa, por no hablarles de las condiciones en que operan las escuelas públicas hoy. No hay agua, no hay laboratorios de ciencias, el 93% de los niños de escuelas públicas no tienen un equipo tecnológico informático. Aún así dedican las 2 primeras semanas del año de formación a los docentes a que aprendan el enfoque STEAM. Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Pero ¿cómo tú vas a hacer STEAM en escuelas públicas si tú no tienes ni siquiera la tecnología, ni los laboratorios? Es llevar a las escuelas públicas a vivir una farsa. ¿Pero es de verdad que ofrecen ese entrenamiento para los profesores? Sí, ahí viene la gran disonancia, porque tú no puedes llevar a unos maestros 2 semanas a entrenarlos sobre el uso de la ciencia, la tecnología, el arte, la ingeniería, cuando usted tiene una escuela de miseria, que usted no tiene nada. Yo lo interrumpo brevemente solamente porque pues yo acabo de ver en los medios de comunicación el hecho de que las pruebas nacionales arrojaron una mayor promoción
pero una menor, una menor calificación. Entonces, me pregunto, usted tiene más conocimiento que yo, ¿será que el docente está elevando las calificaciones, mejor dicho, está elevando las promociones como una forma de cuando a él lo evalúen pueda decir que hay una mayor promoción, aunque la calificación lo desmienta? No, la evaluación del desempeño del docente no está relacionada con las calificaciones de los estudiantes. No tiene la evaluación del desempeño se basa en lo que se conocen como los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, que tiene 4 dimensiones, 11 estándares, 188 indicadores que no tienen nada que ver con eso. ¿Y quién está mintiendo? Lo que pasa es que la gente tiene que entender qué es la calificación y qué es la promoción. De la calificación de pruebas nacionales, solo se usa el 30% para la promoción del estudiante. El 30%. O sea que al fin y al cabo ese no es el punto. No, yo le pondría mínimo un 50%, si me preguntaran a mí. Pero ¿qué es lo importante de las pruebas nacionales? La calificación en la prueba. No es la promoción o no, porque la promoción es muy poco afectada por la calificación de la prueba. La calificación mide la instrucción del estudiante. Bueno, la calificación te dice qué nivel de logro tiene un estudiante dominicano en las aspiraciones en sus competencias. De alcanzar las 7 competencias fundamentales a las que aspira. Entonces, ¿qué te dice esto? Que no llegamos ni a un 60%, pero hay que entender el porqué. Primero hay que entender que el fin de la educación es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso neurobiológico y psicológico que está 90% condicionado por el contexto. No es un tema genético, es un tema contextual. Cuando tú lees cuáles son los 13 factores ligados a la calidad de la educación, encuentras que solo 3 son pertinentes al rol del docente. Y que hay 10 factores, desde las políticas educativas, las condiciones infraestructurales, los medios y recursos para el aprendizaje, los procesos de supervisión, control y seguimiento a la calidad de la educación, inclusive las condiciones socioeconómicas y culturales. La educación dominicana tiene un enfoque que se llama sociohistórico, socioformativo y sociocultural. Para que haya éxito en la educación dominicana deben conjugarse 3 políticas esenciales: las políticas educativas, las políticas sociales y las políticas económicas. El desempeño de un ser humano cuando estudia está condicionado por todos los factores contextuales. En lo que tiene que ver con la escuela en sí, todavía hoy en 2025 los niños dominicanos van a una escuela de miseria. En este país no hay escuelas, aquí hay guarderías. Y digo que no hay escuelas porque hay estándares que te dicen qué es un salón de clases, qué nivel de iluminación, de ventilación, de mobiliario, de recursos, de espacios debe tener. El aprendizaje es un proceso científicamente medido. La educación es una ciencia. Cuando usted ve que en este país hay colegios bilingües internacionales como el mío, por ejemplo, hay colegios privados, donde a ti internacionalmente te dicen tú no puedes tener más de 20 niños en ese espacio, porque el metraje que tiene ese salón no permite más que esto, porque no se dan dinámicas que sean significativas de aprendizaje. En la escuela pública no. En la escuela pública te meten 40 y 50 muchachos en un espacio donde apenas pueden respirar, con mala iluminación, con mala ventilación, con mal mobiliario. El aprendizaje en el ser humano es primero sensorial y luego racional. Todo lo que condiciona el aprendizaje está en el medio ambiente. Valdés, pero para esas condiciones que tú hablas que debe tener una sala educativa, un aula de enseñanza, ¿hay aquí en el presupuesto educativo los recursos reales para tener esas condiciones? Claro. Los hay y sobran. Te voy a decir algo. Hoy. Entonces, hay y sobra. Entonces, ¿dónde está realmente el problema, el mal? Es que la visión del liderazgo educativo es hacer negocio. Bueno, es que tenemos sinceramente a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. ¿De incompetentes? Sí. ¿Qué es ser competente? Saber hacer, saber ser y saber convivir. Usted puede tener un doctorado en educación y ser ministro de educación. Eso es un saber. ¿Qué sabe usted hacer con ese saber? ¿Sabe ser? ¿Sabe convivir? Entonces, los resultados educativos te lo dicen. Los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana te dicen que hemos ido en retroceso en los pasados 4 años. Los de cobertura también. Los de resultados de aprendizaje también. Los indicadores de la calidad del gasto de la educación dominicana. ¿Qué se hace con ese dinero? Miles, cientos de miles de millones
desperdiciados en programas que no son efectivos porque primero no tienen rigor científico, son un negocio. Una corrupción rampante. Todavía tú tienes contratos con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, miles de millones de pesos en programas que no dan ningún resultado. Tienes al UNICEF con el programa más importante de este país en matemáticas, comprensión lectora, sin ningún rigor científico, queriendo forzar a los docentes a trabajar consecuencias didácticas. Estrategias de la era del conductismo en la educación, cuando hoy estamos en el construccionismo. O sea, aquí tenemos, mira, el primer problema que tiene la educación dominicana, como dice Ángel, es de gestión. Y el segundo es de voluntad política. Porque los mismos indicadores te dicen a ti que no se ha acertado con lo que se ha hecho en educación en los pasados 4 años. Entonces, ¿cómo tú vienes en un discurso a decirle a este país que todo está bien? Hay un libro que se llama 7 Steps for Leading in a Crisis. 7 pasos para dirigir en una crisis. Y el primer paso se llama Face Reality. Enfrenta la realidad. O sea, tú no puedes negar. Cuando tú como gobierno niegas la crisis educativa que tienes, tu evidencia es que no tienes voluntad política para mejorar las cosas. Porque no soy yo quien lo dice, no. Entren al portal de estadísticas del Ministerio de Educación, descarguen los indicadores oficiales del gobierno de 2019 y descarguen los de ahora. Es que cuando yo escucho y veo la semanal, no es lo que me están proyectando en materia de educación. Yo me quedo perplejo en un momento y digo, pero ven acá, entonces... Sí, porque esta gente que nunca ha ido a una escuela pública. Mira, yo me pasé las 2 últimas semanas visitando escuelas. Yo empecé en La Puya de Arroyo Hondo la semana pasada. Tú vas a una escuela que le faltan 6 maestros. Ahí están los papás, están los niños. Estamos todos reclamando que simplemente le manden a los maestros. ¿Y usted sabe qué está haciendo hoy el Ministerio de Educación? A pesar de tener a miles de docentes en un banco de elegibles, está mandando a las escuelas a los docentes que reprobaron la prueba para ser maestros, pagándole menos que lo que le pagan a un docente titular, nombrándolos como empleados administrativos y poniéndolos a ejercer una función docente, violando la Ley General de Educación, violando el reglamento del Estatuto del Docente, violando el Pacto por la Educación y violando el derecho que tienen los niños dominicanos a tener a la gente más competente en las aulas, no a los que reprobaron la prueba para ser maestros. Y te lo hacen sin ningún tipo de pudor. Por eso te digo que no hay voluntad política aquí para mejorar la educación. Porque lo primero es que no tienen la capacidad, la humildad intelectual de admitir que todos sus indicadores oficiales demuestran que estamos perdidos en educación. Pero en ese punto, Juan, me alegra ver que ya te tomaste el tiempo. Además, tú tienes una tarea en el instituto, en la parte de evaluación. De observatorio educativo. Del observatorio, que debe hacer ese ejercicio. A mí me impactó ayer ver el titular de un periódico que daba cuentas en la tarde de ayer, que en Santo Domingo 80 escuelas decidieron reducir el horario de clase hasta la 1 de la tarde y mandar a los muchachos para su casa a la 1. ¿Por qué? No, me sorprendió porque ¿y cómo la ADP se atreve? No hay un ministerio, pero no hay autoridad en Santo Domingo Es que no es la ADP. Tiene que estar, primero, no son 80 y tantas escuelas. En ese distrito ni siquiera hay 80 escuelas. A veces la prensa no hace lo que hacemos nosotros, que es investigación. Son 21 escuelas en esa zona que tienen problemas de docentes. Hay una escuela, pueden buscarlo en mi cuenta de Instagram, de esas 21, que yo visité la semana pasada. Y tienen más de 1000 niños en esa escuela. ¿Y por qué están despachando a la 1? Porque los docentes se quedan ahí hasta las 4 igual. Los docentes no se van de la escuela. Los que se van son los niños. Eso me comentó mi amigo Adolfo, que los docentes se quedan. No, porque no pero son los muchachos. El problema, primero, los baños no sirven. No hay agua. ¿Cómo tú tienes 1000 muchachos en una escuela donde la gente tiene por necesidad fisiológica que defecar y orinar? 1000 muchachos sobre todo niños. En un baño, segundo, una cosa difícil. Hay déficit de personal de mantenimiento. Donde tú tienes 4 edificios con 1000 muchachos, tú necesitas mínimo 10 personas en mantenimiento. Claro. Son niños. Mira, aquí hay una falta de higiene en la escuela. Que los niños se enferman, señores. Su desarrollo fisiológico se ve mermado por la desnutrición, por el sucio. Y se da un fenómeno extraño, no sé si ustedes lo han evaluado, que al inicio del año escolar a los muchachos les da gripe, pero masivamente. Pero es que no, mira, yo les he dicho que lo que... Parece que es fruto de la convivencia. Ángel, lo que está pasando acá con la escuela pública, yo fui a la escuela hace 50 años, a la escuela primaria,
Y yo estudié en escuela pública toda mi vida. Y yo sinceramente No siempre... lo pareces, no, pero está bien. Y en Los Minas, porque yo vengo de ser cobrador de guagua en Los Minas, en Catanga. O sea, yo vengo de la extrema pobreza. Y yo te puedo decir a ti que yo crecí en la pobreza, en Los Minas, en la extrema pobreza. Y yo nunca me di cuenta que yo era pobre hasta que yo llegué a la universidad. Óyeme, hoy, tú vas a las escuelas públicas en términos de convivencia, de calidad, de higiene. Y esto es vergonzoso lo que está pasando actualmente con la escuela. Tienen más dinero que nunca antes. El presupuesto de educación, que por cierto, este año eliminaron el 4%, porque este año lo que se está 3 puntos y pico. es lamentablemente el 3.82%, porque lo que tienen son 309 mil millones cuando deberían ser 324. Pero al margen de eso, que esa es otra violación a la ley del mismo gobierno y del ministerio, al margen de eso, señores, las condiciones en que operan las escuelas públicas no son humanas. El niño dominicano, el adolescente dominicano se está criando con un complejo de inferioridad, con la autoestima en el suelo, con un complejo de pobreza. Un ser humano en una era como esta necesita educarse con autoestima, con determinación, con carácter. Y eso no se va a dar en la escuela pública, porque tú tienes un mundo muy distinto. La persona que estaba aquí antes que yo estaba hablando sobre las enfermedades mentales que están hoy en día. Y nosotros, yo en mi caso soy asesor de la ley para el uso responsable de dispositivos electrónicos. Porque hoy en día las compañías de tecnología, por ejemplo, abusan de los mecanismos para provocar la segregación de dopamina en el cerebro de los niños y los adolescentes, haciéndolos adictos de la tecnología y adictos de los equipos electrónicos. Eso también los enferma. Pero aquí no hay nada para tú controlar esto. Y tú tienes una escuela rudimentaria que ni siquiera encaja en lo que debió ser hace 50 años. Pero ese uso del presupuesto al que usted se refería, hay más dinero que nunca antes, pero no tenemos autoridades competentes. Lamentablemente, quien hoy en día sigue dirigiendo el Ministerio de Educación es el gabinete del exministro Ángel Hernández. Usted tiene a un ministro nuevo que no es especialista en educación, que no tiene experiencia en educación, con el gabinete del ministro que fracasó y que han tenido que reemplazarlo. Yo digo, entonces no hay voluntad política de mejorar la educación, porque todos los indicadores te dicen que ese equipo que está ahí llevó a la educación a su peor crisis en este siglo. Juan, tú hablas de los equipos electrónicos. ¿Es factible o no? Porque varios gobiernos, el pasado y este mismo gobierno, han entregado un sinnúmero de tablas y equipos electrónicos a los estudiantes. Mira, qué bueno que tú dices eso, porque yo no sé por qué... ¿Es importante el uso de los equipos electrónicos a los estudiantes? Yo exhorto a todo el pueblo dominicano a que lea un estudio del proyecto de aprendizaje visible, que es como se llama, que es la base de metaanálisis educativo más grande del mundo. Esa es la base de datos más completa sobre qué funciona y qué no funciona en educación, más allá de la propaganda, de la publicidad y de las ventas. Lo que ha demostrado toda la investigación científica reciente es que la tecnología no mejora el aprendizaje. La tecnología es una herramienta, punto, como lo es un lápiz. Lo que depende, realmente lo que hace impacto en el aprendizaje es la convivencia, es el contexto. Son las condiciones de convivencia en que tú te desarrollas en la escuela y fuera de la escuela. Ojo. El aprendizaje es más emocional que racional. Krashen, el doctor Stephen Krashen, la teoría del filtro afectivo del aprendizaje, te lo demuestra. Pero oye, tú ves que en Europa hoy en día se está volviendo al libro físico. Así es. Y se está eliminando el libro digital. Pero eso no es un capricho, eso es investigación científica. Aquí las compañías de tecnología, por el fadismo, se llama fadismo educativo, de la tecnología te vende lo que sea. Debo decirte que ninguno de los equipos que aquí se compraron, más de 30.000 millones de pesos, hoy sirve, ya no funcionan. El 93% de los niños de escuelas públicas no tienen ningún dispositivo electrónico. Hubo una parte que hubo que regalarlo porque se estaban dañando en el almacén. Entonces, ¿cuál es? No, eso fue una mala medida porque hacían falta en la escuela. ¿Cómo? Eso fue para beneficiar a un grupo de universidades, nunca debieron haber hecho eso. Ahora bien, ¿cuál es el tema hoy en día con la tecnología? En las escuelas públicas no existe. Los politécnicos, que son esenciales con sus laboratorios, no tienen laboratorios equipados. Señores, aquí lo que tenemos es una crisis nunca antes vista en educación. Primero, una crisis de gestión, porque no saben para dónde van. Y se la pasan inventando con una serie de programas. Y entonces, esa disonancia entre lo que dice el ministerio, como tú decías de la semanal, y la realidad diaria de una escuela pública, desmoraliza, desmotiva, desenergiza y desenfoca a la clase docente. Porque tú no le puedes vender una farsa a todo el país
diciendo que tienes una escuela que no existe. Cuando el niño va, lo que tiene es una alimentación de miseria. Todavía tú tienes a más del 50% de los niños que no han recibido sus uniformes, sus utensilios escolares, y eso fue un estudio de la semana pasada. Tú tienes, señores, una cantidad, el 23% de los niños no ha recibido ningún libro de texto, y más del 40% tiene la mitad de los libros que necesita. Y hoy hay 13 millones de libros en licitación. ¿Cómo tú justificas como gobierno, como Ministerio de Educación, que tú comiences el año escolar con un déficit de 13 millones de libros? Todavía la evaluación del desempeño a los docentes, tanto que quieren cuestionar a los docentes. Necesitamos mejores docentes. Sí, es verdad. Esta es la era del aprendizaje durante toda la vida. El profesional de hoy tiene que estar constantemente en formación. Sin embargo, el ministerio, en los 4 años de este gobierno, ha fracasado en la evaluación del desempeño docente. Primero, un contrato ilegal, corrupto, con la Organización de Estados Iberoamericanos, que se le canceló a Ángel Hernández. Ahora prometieron hacer la evaluación de desempeño en octubre, y ya faltan 15 días para octubre, y no hay forma de hacerla. Entonces, ¿cómo tú vas a capacitar a los maestros si tú no tienes un diagnóstico de sus necesidades formativas? Y el Consejo Nacional de Educación. Bien, gracias. Juan. Esa es una entelequia que está compuesta por un grupo de contratistas, por un lado del gobierno, porque mira, te digo que es un tema de voluntad política, porque aquí hay muchas complicidades. La composición del Consejo Nacional de Educación no ayuda a la educación dominicana, porque primero, la mayoría son funcionarios públicos. Es el mismo sistema que está arruinando la educación la que lo compone. Y los otros que no lo son grupos de intereses que solo defienden el interés de su sector. Hay empresarios, hay religiosos, hay organismos multilaterales, y cada cual ve la cosa a su manera. Ahora, te voy a decir algo sencillo. Si los dos actores sustantivos de la educación son el estudiante y el docente, ¿cómo es que esos actores, donde hay más de 20 participantes, solo tienen 2 votos? Ahí nunca va a primar el interés del estudiante, ni de la educación, ni del maestro. Entonces, todo eso hay que recomponerlo. Ustedes vieron recientemente, por ejemplo, un grupo de 26 organizaciones que hacen una comunicación oponiéndose a que la ADP haya protestado por las condiciones de inicio del año escolar. Miren, yo debo decirles la verdad. Deben darle muchas gracias a la ADP, porque aquí no había condiciones para iniciar el año escolar. A pesar de eso, la ADP instruyó a todos los maestros del país a que había que iniciar el año escolar. Consciente, porque nosotros tenemos un estudio que se titula Situación de la Educación Dominicana al final del año escolar 2023-2024. Y cuando nosotros vimos el estudio, dice, por aquí no hay forma. Y a pesar de eso, la ADP instruyó a todos los profesores del país, hay que iniciar el año escolar como sea. Y la ADP tiene muy mala prensa. Sí, porque aquí hay todo. A la ADP de ser los causantes de que... ¿Quiénes son los dueños de la prensa? Los mismos contratistas del Ministerio de Educación. Esa vamos reunión, a hablar claro. Ese congreso de delegados que hicieron, ese pleno de dirigentes que hicieron, fue contundente. A mí me impactó el mensaje. Es porque, mira, la ADP decidió, aquí hay que iniciar el año escolar aunque no haya condiciones, pero no mentirle al país diciéndole que todo está bien. Cuando usted va a cualquier escuela pública hoy y tienen déficit de maestros, tienen déficit de medios y recursos para el aprendizaje. La infraestructura escolar dominicana está colapsada. Grietas, fisuras, filtraciones. Yo fui a una escuela hace 2 semanas que está en mi cuenta de Instagram. Vean el video. Con paredes básicamente de cartón, columnas de madera llenas de calcoma. Tú tienes 200 niños ahí que el día que eso se caiga, ¿a quién van a culpar? Señores, es una actitud irresponsable. Para mejorar la educación dominicana es indispensable que empecemos por admitir la situación, la crisis que tenemos. Segundo, hay que nombrar un gabinete de gente competente en el Ministerio de Educación. No podemos seguir con un grupo de incompetentes inventando con la educación dominicana. Y te lo dicen los resultados. Y la educación es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Y yo quiero hacer un llamado ya como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa a todo el pueblo dominicano, a que nos unamos una vez más en defensa del derecho constitucional a la educación. Ir a la escuela no es equivalente a ejercitar el derecho a la educación, porque en la escuela pública no hay educación, es imposible. O sea, el aprendizaje mero, por definición, lo que se llama aprendizaje significativo hoy en día, es imposible ejercerlo en una escuela pública dominicana. Claro, tú tienes factores recesivos de algunas escuelas que están en buena condición, pero la educación no es excluyente.
debe ser igual para todos. No es tomar 2 o 3 escuelitas que tú tienes en buena condición y presentarlas al público. Eso es engaño, eso es estafa. Eso es una burla. Tú has referido en varias ocasiones el tema corrupción en educación, vinculado esencialmente a la distribución del pastel en torno a sectores que inciden en el mismo Consejo Nacional de Educación, que se están repartiendo los negocios. Pero hay otra corrupción, que es la parte que ha denunciado el ministro Ángel Hernández, quien ha dicho hace unos días que él personalmente entregó en manos del presidente de la República y de la vicepresidenta todo lo que encontró y lo que en su inicio de gestión también pudo detectar como corrupción, y que parece que no se hizo nada con eso. ¿Eso está superado? ¿Qué tanta certidumbre tiene el ministro Hernández en su denuncia y qué tanto le salva de responsabilidad? Mira, lo primero es que Ángel Hernández fue denunciado por la Alianza Dominicana contra la Corrupción por hacer una declaración jurada de bienes falsa. Cierto. Y hoy en día Ángel Hernández está siendo denunciado por lavado de activos por esa empresa que se llama Constructora Playa Morón, que según Adoco, ellos hicieron un contrato por 31 millones de pesos, una propiedad que vale millones de dólares, y ni siquiera la declararon conscientemente. Eso es el expediente. Milagros Ortiz Bosch lo recibió y dijo que eso era subsanable. Ahí comienza el problema, porque si tú tienes la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que en lugar de tomar la acción, simplemente lo llama subsanable, cuando una gente salga a la calle a robar y a matar, ¿cómo tú lo vas a tildar? ¿También subsanable? No puede ser así, porque es que aquí todos somos iguales. Entonces, ¿Ángel Hernández tuvo todas las oportunidades de tomar acción durante su gestión? ¿Lo hizo? No. Ángel Hernández tuvo también procesos como eso de corrupción, por ejemplo, el contrato con la Organización de Estados Iberoamericanos, claro, que fue cancelado, que nosotros lo sometimos a la justicia. Yo, como presidente de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, y logramos cancelarle el contrato en el TSA. Pero, ¿y el contrato de 15 millones de dólares que firmó Ángel Hernández con el PNUD para hacer un programa de inglés que lo que consistía era en la compra de licencias en una plataforma en línea? 15 millones de dólares. Sí. Lamentablemente tú tienes a gente como Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, y la Contraloría General de la República, que son los dos actores de control del Estado, que se han hecho de la vista gorda ante todo esto. Carlos Pimentel ha llegado al nivel de decir que en este gobierno no ha habido ningún contrato nuevo con el PNUD, y fíjense en el caso Senasa, como acaba de aparecer otro contrato de 15 millones de dólares con el PNUD para un sistema de cómputo que nunca se hizo. Entonces, cuando tú tienes a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas del país, que te dice que los contratos corruptos no existen, ¿qué tú esperas? Pero hay algo más importante de lo que usted está revelando que me parece oportuno resaltar. Y es el papel que desempeñan entonces los organismos internacionales que vienen a dar asesoramiento y a mejorar la calidad del área donde ellos se van a desempeñar. Pero por lo que usted dice, en el área educativa, tanto el PNUD como UNICEF, como todos los organismos internacionales que tanto juzgan a los gobiernos y a las sociedades en todos los países, lo que vienen es a hacer negocio con el país. Yo les recomiendo a todos que lean. Con ese mecanismo de hacer negocio, compran informes y calificaciones a gestiones de gobierno. Mire, yo les recomiendo a todos que lean un libro que se llama Confesiones de un sicario económico. Ay, sí. Ese libro es bien interesante y te relata qué es lo que esas organizaciones hacen. Claro, sí. Escrito por uno de sus directivos. No, yo lo sé. Yo lo que estoy tratando de hacer para que usted repita. Pero yo le pregunto algo, doctor, una pregunta. ¿Para qué necesita un gobierno que es elegido por el pueblo, que es elegido para ejercer una función de gobernar y dirigir, asesoría de un organismo para comprar millones de dólares en equipos? Se supone que usted es un gobierno, que usted tiene especialistas. Mira, lo que ha pasado en educación, en el SENASA, y todas esas contrataciones que hacen con el PNUD, eso es un asalto innecesario, porque este país está lleno de gente experta. Yo no necesito asesoría para comprar equipos. Ah, no, que es por la transparencia. Entonces usted me está diciendo que usted tiene un gobierno que no es transparente y que usted necesita que un organismo exterior venga aquí para garantizar que usted como funcionario público haga una compra transparente. Eso es una locura. Eso es un dispendio del dinero del pueblo dominicano, de un país pobre, con una deuda eterna,
que no tiene sentido y el pueblo dominicano no debe seguir aceptando esto. Por eso yo, como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, insisto, pueblo dominicano, hay que volver a la protesta. Aquí me satanizan la protesta, pero miren, el problema del pueblo dominicano no han sido ni las huelgas ni las protestas, sino que ya no se protesta y ya no se hace huelga. Porque lo que está pasando aquí hoy en día con la educación dominicana, eso es inadmisible. Están condenando a la República Dominicana a la pobreza eterna. Aquí vamos a terminar peor que Haití, peor que Venezuela, si la educación dominicana no toma el curso que científica, técnica, legalmente requiere. Y eso no es, para eso no hay que saber ciencia espacial. Señores, aquí todo está regulado, normado, descrito. ¿Qué necesitamos, insisto? Un gabinete de gente competente en el Ministerio de Educación, gente comprometida, gente que sea de verdad experta en educación escolar. Porque tenemos muchísima gente en educación que nunca ha visitado una escuela, que no te dice en un discurso que todo está bien y nunca en su vida ha ido a una escuela pública. No conoce la realidad escolar dominicana. Pero tú hablas de que debemos ir a la calle y marchar. Pero yo que te escucho con mucho detenimiento lo que tú estás hablando, en el caso tuyo, ¿tú deberías ser desmentido por las autoridades o deberías estar en los tribunales? ¿Por qué? Por lo que ellos dicen y por lo que tú estás diciendo. Lo interesante mío es que lo que yo digo se basa en las cifras del mismo gobierno. ¿Por qué a mí no pueden desmentirme sobre el 500.000 de niños que se queda fuera de la escuela? Porque ese es un estudio del gobierno, de la Oficina Nacional de Estadísticas. ¿Qué es lo que ellos hacen? Que confunden a la gente. Por ejemplo, te dicen, no, la ley obliga al padre a llevar a sus hijos a la escuela a partir de 5 años. Eso es verdad. Pero una cosa es la obligación del padre por coerción legal y otra cosa es el derecho constitucional que tienen los padres a llevar a sus hijos a la escuela desde los 45 días de edad. Yo informo al pueblo dominicano, le invito a que descargue el diseño curricular dominicano del nivel inicial. A mí me da vergüenza, yo como director de un colegio privado, que los hijos de la clase pudiente sí lleven a sus hijos a la escuela al nivel inicial desde párvulo, desde que tienen menos de 1 año. Pero al pobre le dicen que no, que eso es opcional. Pero eso está en el diseño curricular dominicano. Usted tiene acá lo que es el Instituto Nacional de la Primera Infancia, los CAIP y los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, que son escuelas públicas. ¿Por qué no? Aquí deberíamos tener 1.000 CAIPs. ¿Por qué no tenemos todos los niños ahí? ¿Por qué no han construido las aulas? Se dieron cuenta y echaron para atrás la decisión del presidente de recibir los niños de 3 años. No, ellos no le echaron para atrás. Mira, tú te das cuenta porque digo que son inexpertos. Pusieron al presidente y al ministro a pasar vergüenza. Porque primero pusieron al ministro, como él no es experto en educación, y al presidente a decir que por primera vez los niños iban a entrar a la escuela a los 3 años. Eso hace más de 20 años que están entrando a los 3 años. Claro. Peor, desde 2014 el diseño curricular, hace más de una década, te permite entrar a un niño a la escuela desde los 45 días de edad. Pero es que no saben de qué están hablando. Ahora, ¿por qué el pueblo tiene que tolerar a un grupo de funcionarios que no son competentes, dirigiendo el destino de su vida? Porque esta es la era del conocimiento, esta es la era digital, esta es la era de la inteligencia artificial, esta es la era de la globalización. Y aquí estamos educando a una población para la era de piedra, condenando. Y lo que más me preocupa es la baja autoestima que tiene el pueblo dominicano, que viene de la escuela. Porque si tú los educas en una escuela de miseria, el niño dominicano, más de 2 millones de habitantes que van a la escuela, entienden que ellos son eso, que eso es lo que ellos se merecen. Voy a comenzar a colectar gomas. Eso no podemos aceptarlo. Voy a comenzar. Juan, adelante, pastor, finalmente. Definitivamente, yo creo que sigue siendo la voz de la conciencia educativa en la República Dominicana. Atención, Gracias. Titulación. Definitivamente. Estamos bajo la amenaza de la privatización de la educación pública. Está privatizada. Mira, te voy a decir algo. Ya que hay una serie de empresas, de grupos corporativos que tienen presencia a través de ONGs, de institutos superiores, hasta de universidades, el 4% se ha hecho el botín de interés de los grupos económicos de este país y hay muchas formas de privatizarla. Están los acuerdos de cogestión, están los acuerdos de dirección. Aquí hay grupos empresariales que han pedido que se les asigne la dirección de centros educativos para hacer modelos. Y de distrito. Y de distrito y regional. Y ahí no está el problema, porque es muy fácil tú tomar a un grupo de escuelas y darle todo lo que necesitan y luego mostrarlo como un modelo. Pero ¿por qué no hacer eso directamente desde el sistema? Es lo mismo del PNUD, de la OEI, de UNICEF.
¿Para qué yo necesito un organismo internacional? ¿Por qué tercerizar cuando los servicios? todo lo que hay que hacer en educación está normado? Y aquí hay mucha gente capaz. Yo te decía el otro día, anteriormente, perdón, que el otro día salió una comunicación de 26 organizaciones condenando a la ADP porque supuestamente habían parado las escuelas. Señores, cuando yo busco en la Contraloría General de la República, todas son contratistas del Ministerio de Educación. Y es el mismo 26 grupos de instituciones que se pasaron 2 años apoyando a Ángel Hernández y el desastre que hizo aquí. Ahora usted busca, yo le invito, busque su RNC y busque en Contraloría. Todas son contratistas del ministerio. Entonces, cuando las instituciones que se benefician de ese pastel del 4% se unen para atacar al mensajero de los problemas, en lugar de atacar los problemas, aquí lo que hay es una conspiración contra el pueblo dominicano y su educación. Porque es muy fácil vivir de la ignorancia. Es muy fácil vivir de un pueblo desmotivado, desenergizado, con la autoestima en el suelo. Dicen que a los políticos les conviene que la gente no aprenda. La ignorancia. Porque de esa manera los condena más fácil a su manipulación. Es así, yo exhorto nuevamente, primero a la clase docente, ni un paso atrás. Los que estamos todos los días viviendo esa miseria, todas las vicisitudes de la escuela pública, somos nosotros. No es ningún grupo de medios, ningún periodista, ningún líder acá político. Ninguno de ellos manda a sus hijos a la escuela pública. Usted no va a ver aquí a nadie que pueda mandando a sus hijos a una escuela pública. Y ninguno va a una escuela pública a resolver los problemas, ni del agua, ni de la infraestructura, ni de los libros, ni del mobiliario. Aquí la educación dominicana es todo el pueblo, a los padres, a las madres. Señores, son sus hijos que se están arruinando su futuro. Ustedes son los que tienen que venir a apoyar a los maestros. Y tenemos que unirnos. Yo les invito a todos, a través del colectivo Ciudadanos por la Calidad Educativa, unámonos para salvar a la República Dominicana desde la escuela. Gracias, Ahora, Juan, gracias. Un gran placer tenerte. Muchas gracias. En este escenario. La verdad que yo me deleito. Casi se me sale la baba. Yo lo que tengo es taquicardia. Gracias, Juan. Un Juan placer. Valdés, ¿cómo es que usted lo llama, reverendo pastor? La conciencia de la educación dominicana. Queda bautizado. Muchas gracias. Vamos a una pausa.